todos bienvenidos, vamos a seguir con la serie Yen Enemigas con beneficios. Tu oferta es muy interesante, pero hay muchas otras empresas que quieren ofrecerme buenas ofertas. Si tienes algo más atractivo para mí, podría considerar firmar el trato sin esperar ofertas de otras empresas. ¿Algo más atractivo? No hay manera de que tenga buenas intenciones con eso. Lo miré con recelo, aunque estaba muy molesta, tampoco podía dejar que este proyecto se escapara, no sin antes hacer lo mejor que pueda. Ahora es el momento de almorzar, Cor. ¿Qué tal si me dejas invitarte a una comida para demostrar lo buena que soy atendiendo a un cliente potencial importante como tú? Le di una dulce sonrisa. Pero eso no es muy atractivo, comentó rápidamente. Tuve que responderle. Me temo que esto es todo el tiempo que tengo hoy. Entonces tal vez tengas más tiempo para la próxima vez. Me gustas, Lan. Luchas mucho y tienes confianza. Quiero conocerte mejor. El hombre me dijo sin rodeo. Fue un buen movimiento de su parte. Probablemente enamoró a muchas mujeres solo con su rostro y su carisma. Pero ya sabía qué clase de persona era. No puedes engañarme. Entonces hablamos de esto durante el almuerzo. Afortunadamente logré calmar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero aún así tuve que respirar profundamente en el baño y suspiré un par de veces. Si la teoría de que la esperanza de vida de una persona disminuiría cada vez que suspirara fuera cierta, mi vida ya se había cortado en una década. Este proyecto era enorme y problemático, no me echaría atrás si solo fuera para presentar el proyecto, pero mi propia seguridad también estaba en riesgo, no importa cuán dedicada estuviera en mi trabajo. Mientras pensaba mucho en cómo afrontar el problema, mis ojos se fijaron en el cartel en la pared del baño. Después de leer el cartel no pude evitar sonreír, cuando me vino a la mente una buena idea. Ese hombre cree que tiene la ventaja. Verá qué planes tengo preparados para él. ¿Cómo puedo vengarme, Betaka? Ya no necesitas esperar a que los juicios de Dios te castiguen, como Lal hará el castigo ella misma. Así que no te preocupes. Quedé con el hombre para ir a un restaurante elegante con un salón privado. Aunque era bastante peligroso, el resultado valía la pena, así que tenía que correr el riesgo. Lo siento, Cole, la última vez fui un poco grosera contigo. Comencé disculpándome cortésmente con el hombre. Eso hizo que el hombre frente a mí pareciera aún más engreído. Todo está bien. No me importan asuntos tan triviales. Cole sonrió con calma. ¿No sería más conveniente que te sentaras en el lado opuesto? Pregunté, mientras él se sentaba deliberadamente en el sofá del mismo lado que yo. De ninguna manera. Creo que sentarse uno al lado del otro así es más conveniente. Conveniente para ti. Solo pude maldecirlo mentalmente cuando sentí una mano tocando parte de mi pierna. No me gustó la mirada intrusiva, ni el toque de esa persona. Ese hombre era repugnante, pero para Betaka y todas las mujeres que podían experimentarlo, tenía que hacer algo. Cor, comamos primero, guárdalo para la próxima vez. Lo sostuve del brazo y traté de llamar su atención sobre la comida elegante frente a nosotros, pero parecía que este hombre ya no estaba interesado en la deliciosa comida. Cor murmuró aturdido mientras estaba a punto de darme un beso, y lo empujé al hombre con todas mis fuerzas con disgusto. Oye, ¿qué estás haciendo? Debería ser yo quien te lo pregunte. Te acabo de invitar a comer ya que eres un cliente potencial. Cuando me negué explícitamente, Cole mostró su evidente irritación. ¿Estás retrocediendo ahora? Pensé que teníamos un trato. Cole, lo que puedo ofrecerte debe estar dentro del acuerdo de la empresa. Lo miré decidida. Tengo que disculparme si quieres más que eso. Ese truco otra vez. White te enseñó este truco, ¿verdad? Déjame decirte algo. Es molesto cuando las mujeres se hacen las difíciles. ¿Qué quieres decir con eso? No seas tímida ahora. Simplemente me rechazaste para hacer las cosas más interesantes. Pero realmente quieres que te persiga, ¿verdad? Es lo mismo con todos ustedes. Usan esos trucos. White te enseñó eso. Estabas bien entrenada. ¿Te atreves a hablar de la mujer a la cual molestaste? ¿Molesté? Ella se acercó a mí, ella me seducía, me impulsaba hacia adelante y hacía ruido cuando jugaba. Dijo Cole con indiferencia. Tuve que apretar los puños para calmarme, para evitar tomar los palillos de la mesa y querer lastimar a esa persona. ¿Entonces crees que todas las mujeres son amables contigo porque quieren conquistarte? ¿No es por eso que te vistes elegante para las reuniones de negocios? Además, mi oferta es beneficiosa para ambos. Podrás vender tus productos y hacer una buena presentación, dijo con aire de suficiencia, como si tuviera la ventaja. Te hice una buena oferta, ¿no te importaría reconsiderarlo? No te hagas la difícil. El único trabajo de una mujer es ser esposa de un hombre. No me importa cuán capaz y fuerte creas que eres. En el fondo sé que solo anhelas la calidez y la comodidad de un hombre. Suspiré suavemente ante sus palabras. Ese hombre tenía tanta confianza, quería que supiera de buen grado que la mayoría de los hombres tendían a pensar que sus habilidades eran igual de buenas en la cama. Pero múltiples entrevistas y encuestas encontraron que la mayoría de las mujeres nunca habían llegado a ese punto durante las conexiones
y algunas mujeres nunca habían experimentado llegar a ese punto ni una sola vez después de casarse y tener hijos. Ese hombre era un patético y seguro de sí mismo. Soy vendedora. Vendo cosas con mis habilidades, dije mientras tomaba el brazo de ese hombre que estaba a punto de acercarse a mí demasiado. Torcí la muñeca de Cor con fuerza hasta que gritó de dolor y se alejó. Y cumplo con mi palabra. Trabajaré utilizando solo mis habilidades profesionales. Pensé que eras más inteligente que guay. El hombre maldijo. Eres una tonta, ¿lo sabías? Voy a mostrarte que las mujeres pueden tener éxito en el trabajo sin tomar atajos como dijiste. Cuando Cor escuchó mis confiadas palabras se rió y me gruñó. Entonces deberías saberlo, que este proyecto y todos los proyectos de la red de tu empresa nunca recibirán mi firma. No hasta que vengas y me ruegues perdón de rodillas. Mis ojos se abrieron con sorpresa cuando me di cuenta de que Cor también había influido en los proyectos de otras sucursales de la red de mi empresa. Ya es demasiado tarde para arrepentirse, Lal. Si no quieres arruinar tu futuro, sé generosa. Si te disculpas y me das un servicio agradable, puedo reconsiderarlo. Te daré 3 días más para pensarlo. Y entonces el hombre salió de la habitación con una mirada victoriosa en su rostro, a pesar del hematoma en su muñeca. Dejé escapar un largo suspiro y metí la mano en la bolsa a mi lado, presionando el botón de pausa en la grabadora de voz. Estimado gerente de gestión de cumplimiento de la compañía, me gustaría denunciar a un empleado de su empresa por un comportamiento inadecuado. Encontré el clic de audio de una discusión sobre el proyecto. Con evidencia para respaldar mi afirmación, espero que tome las medidas adecuadas con ese comportamiento inadecuado y la tendencia a molestar a alguien que pueda tener un efecto y dañar la imagen de la empresa. Cuando hice clic para enviar el correo electrónico, me sequé el sudor de la frente. Estaba sudando como si estuviera en una misión secreta. Realmente esperaba que todos mis esfuerzos hicieran que ese hombre pagara por lo que hizo, tal como merecía. Realmente tengo que agradecer a la unidad de gestión de cumplimiento por notar su cartel en el baño. Esperaba que mi jefa no me diera muchos problemas por dejar escapar a un cliente tan importante, pero si ese fuera el caso, supongo que tendría que buscar un nuevo trabajo. Pero al menos me vengué de ese hombre por lo que le hizo a Betaka, así que valía la pena. Y resultó que cuando realmente pensé que no tenía esperanzas para este proyecto, aproximadamente 2 semanas después recibí una llamada pidiendo reprogramar la discusión del proyecto conmigo nuevamente. La persona que me llamó fue el nuevo gerente. Entonces usé mis habilidades para familiarizarme con la recepcionista y descubrí que la empresa matriz de repente inspeccionó todas las actuaciones pasadas de Cor y encontró varias corrupciones y muchos contratos cuestionables. Finalmente fue despedido y enfrentó muchas otras demandas. Espero que el hombre sienta algún remordimiento por lo que hizo, para bien o para mal. ¿Pasó algo bueno hoy? Betaka me preguntó mientras cenábamos. Estaba tan engreída que miraba a mi alrededor hasta el punto de que la mujer podía sentirlo. Por favor, no me llames de una mala manera si te lo cuento. Entonces dímelo, ¿no te enojarás? Si no me lo dices ahora, me voy a enojar. Aunque ya le había pedido que no se enojara, sabía que a Betaka definitivamente no le gustaría la idea de que yo me pusiera en riesgo de esa manera. Y la mujer se enojó conmigo al final. Aunque traté de hacerla sentir mejor, no parecía menos enojada en ese momento. Lal, nunca más vuelvas a ponerte en riesgo de esa forma, ¿me escuchaste? Dijo ella con severidad. Guay, ¿estás celosa? Betaka no respondió a mi pregunta, movió deliberadamente su muñeca a un ritmo constante, haciéndome gritar. Prométeme que no volverás a hacer eso. Está bien, no lo volveré a hacer. Betaka no estaba jugando limpio, haciéndome prometer cuando estábamos en medio de todo eso. Está bien, lo prometo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. También compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye bye.